Hermanos, la reflexión del día de hoy no la tengo yo. Solamente quiero tomar estos minutos solamente para presentar a nuestro hermano que traerá la reflexión del día de hoy. Para mí es un placer, hermanos, como pastor, presentarle a Josías Sarabia. Ustedes lo conocen bien. Josías es un muchacho de cuarto año del CETECA que estudia en el Seminario Teológico Centroamericano y que ha hecho ministerio con nosotros. Su primer año lo hizo con los niños y estos años lo ha hecho también con los jóvenes. Así que, hermanos, pues ustedes lo conocen muy bien porque es el nieto de nuestro hermano Roberto Munguía. Pero para mí también sus padres son muy conocidos porque estudiamos más o menos en el tiempo que los papás de Josías estaban estudiando. Alfredo Sarabia y su mamá, ¿verdad? Vicky, la hija de nuestro hermano Roberto Munguía. Así que, hermanos, Josías tiene con nosotros ya 3 años de estar en la iglesia, ministrando, ayudándonos, y hoy tiene el gran privilegio de dar el estudio del día de hoy. Así que los dejo con nuestro hermano Josías Sarabia. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo y pues tener esta oportunidad de dar la reflexión de esta noche en Ibeca en casa. ¿Qué les parece si oramos? Oramos para pues entregar este tiempo a Dios, ¿verdad? Que sea Él quien tome el control y que Él pueda hablarnos lo que quiere a través de su palabra. Oremos, hermanos. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias por la oportunidad que nos das de estar con bien, de estar en este espacio virtual, buscándote, Dios, buscando alabarte, buscando adorarte y buscando aprender más de ti a través de tu palabra. Te pido que nos ayudes, Dios, a aprender lo que quieres hablarnos y sobre todo que podamos tomar acción práctica nosotros para poder crecer en nuestra relación contigo. Ese es nuestro deseo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicimos ya nuestra lista de metas para este año? Hermanos, ¿cuántos hicimos ya? Tal vez usted no la hizo en físico, ¿verdad? En papel, su listita, tal vez la hizo digitalmente, o tal vez usted solo tiene en mente ciertas metas que quiere alcanzar. Tal vez usted se propuso comer más saludable este año, tal vez usted se propuso hacer ejercicio, tal vez obtener algún ascenso en el trabajo, tener algún logro académico como graduarse de algún grado de bachillerato de la universidad, completar una tesis. No sé qué meta se haya puesto usted. Quiero compartirle un poco de mi experiencia personal. Hace aproximadamente unos 5 años yo comencé a escribir todos los años una lista de ciertas metas que yo quería alcanzar a lo largo del año, ¿sí? Estas metas eran de diferentes cosas, por ejemplo, metas académicas, metas personales, metas incluso espirituales. Yo escribía en esta lista y a lo largo de todo el año yo me esforzaba por poder cumplirlas. Ahora, una de las metas que nunca faltaba en mi lista, en estos 5 años que yo llevo haciendo esa lista, que nunca falta, es mejorar mi relación con Dios, ¿sí? Crecer en mi relación con Dios. Esa es una meta que no me faltaba, que era prioritaria para mí, y año tras año me la sigo proponiendo porque esto es un camino de no acabar, ¿verdad? Estoy seguro que necesito mejorar mucho todavía en mi relación con Dios. Y por eso estoy muy emocionado, hermanos, de que juntos como iglesia estemos ahorita en Ibeca en casa estudiando este tema, creciendo en mi relación con Dios. Sin duda es un tema muy pertinente y muy importante, pues todos necesitamos mejorar, crecer en nuestra relación con Dios. Ahora, para iniciar, quisiera comenzar con algunas preguntas de reflexión que quiero lanzar para que usted pueda reflexionar en ellas. Sí, la primera es, ¿cómo cree usted que sería un discípulo apático? ¿Sí? Piense por un momento en ello. ¿Cómo cree usted que sería un cristiano apático? ¿Qué características cree usted que evidenciaría un seguidor de Jesús que es desinteresado o indiferente al crecimiento en su relación con Dios? ¿Sí? He estado reflexionando últimamente en estas preguntas y la verdad, hermanos, es que la Biblia nos revela en varios pasajes que un cristiano apático o indiferente hacia el crecimiento en su relación con Dios, hacia ese crecimiento espiritual, hacia esa meta que la Biblia nos describe, una de esas características es que esta persona no siente remordimiento por su pecado, ni tiene prisa por humillarse ante Dios y confesarle su pecado y arrepentirse y recibir su perdón,
cuando esta persona comete algún pecado. De hecho, de esto es lo que nos habla el Salmo 32. Ese es el pasaje, como bien lo decía el pastor Ricardo, que vamos a estar estudiando en esta noche. Salmo 32, si tiene su Biblia ahí, por favor, acompáñeme a Salmos capítulo 32. Antes de leerlo y entrar ya de lleno, vamos a entrar un poco en contexto de lo que está pasando en este salmo. Fíjese que la vida de un gran hombre, uno incluso llamado uno conforme al corazón de Dios, estaba manchada por un terrible pecado que había cometido contra él. Así es, estamos hablando del rey David y específicamente de su pecado de adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de Urías Eteo. Esto se relata, hermanos, en 1 Samuel capítulos 11 y 2. Ahora, tiempo después, el rey David es confrontado por el profeta Natán, y en ese momento, al ser confrontado por Dios directamente a través del profeta Natán, David se da cuenta del error que había cometido y se humilla porque entiende la gravedad de su transgresión, ¿sí? Ahora, en esta actitud de humillación, de amargura, de depresión, de angustia total que él sentía porque se daba cuenta de su transgresión, viene David y escribe el Salmo 51. No vamos a estudiar el Salmo 51, vamos a estudiar el Salmo 32, pero el Salmo 51 es una antesala al Salmo 32 porque se escribió antes de eso. En el momento en que David escribe el Salmo 51, él está lleno de amargura y lleno de angustia por su pecado. Y sabemos que este salmo viene antes porque el Salmo 32, como vamos a estudiar en esta noche, David ahí ya tiene convicción de que Dios lo ha perdonado por su pecado. Si usted quisiera, pues más tarde, ¿verdad? Puede darle un vistazo al Salmo 51, eso sería muy enriquecedor también. Pero vamos a centrarnos en el Salmo 32, y ese es el que vamos a estudiar hoy. Espero que ya tengamos el pasaje. Vamos a comenzar a leerlo, Salmo 32, y vamos a irnos deteniendo en algunos versículos y mencionando algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, comenzamos en 32:1, hermanos, acompáñenme ahí por su vista. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ok, y en estos dos versículos vamos a quedarnos hasta ahí, hermanos. En estos dos versículos se da una descripción de una persona, ¿sí? Se da una descripción de una persona bienaventurada, de una persona dichosa, de una persona doblemente bendecida, y lo que se dice de ella es que esta persona ha sido perdonada por su transgresión, su pecado ha sido cubierto, Jehová no la culpa de iniquidad, y en su espíritu no hay engaño. Qué interesante descripción, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros desearíamos ser esa persona que se está describiendo en este pasaje. Yo creo que todos. Y ¿sabe qué? Me llama mucho la atención en estos dos versículos que no dice la Biblia, bienaventurado aquel que no comete pecado. Bienaventurado aquel que no ha pecado desde el año pasado, ¿verdad? No dice eso la Biblia. Dice, bienaventurado aquel que habiendo pecado, tuvo la valentía y la humildad necesaria para acercarse a Dios con una actitud de arrepentimiento y recibir el perdón de Él. Es importante que esta persona que se describe aquí ya recibió el perdón de Dios por el pecado que ha cometido. Y este pasaje desde aquí ya nos comienza a dar algunas pautas sobre nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. Y es que, hermanos, crecer en nuestra relación con Dios no se trata de no pecar. Por supuesto que tenemos que esforzarnos por ser más santos, así como Dios es santo, ¿verdad? Pero crecimiento espiritual, crecimiento en nuestra relación con Dios no necesariamente se trata de no pecar, sino de que cada vez que pequemos, nosotros nos humillemos, tengamos la actitud correcta de humillarnos y venir ante Dios arrepentidos, buscando su perdón. Hermanos, estos primeros dos versículos son una exhortación para nosotros a que busquemos ser esa persona que se describe en estos dos versículos, a que busquemos ser esa persona que en buen lenguaje aquí tiene las cuentas claras con Dios, ¿verdad? No le debe nada a Dios. Dios ya lo ha perdonado por su iniquidad, por cualquier pecado que haya cometido. Ahora, ¿por qué será que David está hablando de esto? Bueno, déjeme decirle que David habla de su experiencia y en los siguientes versículos David va a abrirnos su corazón, va a abrir su corazón con sus lectores y nos va a comentar cómo fue de difícil esa experiencia que pasó. Vamos a leer versículos 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué trágico suena cómo describe David su experiencia, ¿verdad? Pareciera que está exagerando tal vez él con lo que está diciendo. Algunos comentaristas, fíjense que se animan a comentar que David, por la descripción que hace de estas alegorías con el lenguaje de Rupa,
Ellos dicen, bueno, David seguramente tenía una enfermedad física en este tiempo, posiblemente fiebre, dicen algunos comentaristas. Otros argumentan que no, que realmente lo que David sentía es que su vitalidad se había ido, su motivación, sus ganas de vivir, porque estaba siendo afectado por la amargura del pecado que había en su corazón y por no haberlo confesado a Dios, ¿verdad? Yo personalmente me inclino a pensar que no era necesariamente una enfermedad física la que David tenía, sino que simplemente por la amargura que había en su corazón, por ese pecado no confesado, David sintió que su vitalidad se iba. David se sentía mal, se sentía desmotivado, no quería hacer nada, seguramente hasta se le quitaron las ganas de vivir en este tiempo. ¿Y todo por qué? Porque él no había confesado su pecado. Se envejecieron mis huesos, dice David, en mi gemir todo el día, pasaba quejándose, sintió que la mano de Dios se agravaba en su contra y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínense qué trágico se escucha este relato de David, ¿verdad? Y saben, hermanos, lo que estos versículos nos enseñan es que mientras usted y yo no renunciemos o evitemos confesar algún pecado que hayamos cometido a Dios, así como David lo hizo, nuestra comunión con Él permanecerá obstruida. Nuestra comunión con Él permanecerá obstruida si usted y yo no confesamos algún pecado que hayamos cometido. Y por eso se sentía así David, ¿verdad? Le estaba afectando integralmente en su vida no haber confesado este pecado a Dios. Creo que es pertinente que hagamos una pausa en este momento y que nos preguntemos cuánto nos importa a nosotros que nuestra comunión con Dios esté bien. ¿Cuánto nos importa que nuestra comunión con Dios esté obstruida? ¿Somos indiferentes a ello? ¿No le prestamos mucha atención? ¿O estamos buscando que siempre nuestra comunión con Dios esté de la mejor manera? Otra pregunta, ¿ha experimentado usted alguna vez en su vida lo que el salmista describe en estos versículos? ¿Se ha sentido angustiado, amargado completamente por algún pecado en su vida que no ha confesado a Dios? Hermanos, cuando usted y yo no confesamos, decidimos no confesar nuestro pecado a Dios, nuestra comunión con Él se ve obstruida y por ende no vamos a poder lograr la meta que tenemos, que es crecer en nuestra relación con Él. Porque si mi comunión con Él está obstruida, yo no voy a poder estar creciendo espiritualmente, estar creciendo en mi relación con Él. Ahora, todo parece muy pesimista hasta ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es la solución entonces? Si David no tomó la actitud correcta, y se cayó su pecado, ¿cuál es la solución correcta entonces? Bueno, en el siguiente versículo se describe, vamos a leer del 5 al 7. Dice, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, ¿qué experimentó David? Declaró su pecado, confesó su pecado a Dios y pudo experimentar perdón por la maldad de su pecado. El Señor perdonó su pecado. ¿No le recuerda esto algún pasaje del Nuevo Testamento? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David experimentó esto en su vida. Experimentó que al confesar su pecado a Dios, Dios le perdonó. Fue fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y es que, ¿sabe, hermanos? A veces nosotros confundimos, o no sé si queremos intencionalmente confundir, que Dios es amor con que va a ser permisivo, o va a pasar por alto, o va a ser tolerante hacia nuestro pecado. A veces nos confundimos en eso. Bueno, como Dios es amor, entonces Él va a tolerar todo lo que yo haga, ¿verdad? Entonces Él va a ser permisivo con mi pecado. Fue un pecadito el que cometí yo, ¿verdad? No creo que Dios me lo recrimine, no creo ni siquiera que yo tenga que confesar su pecado. Pero ¿sabe qué? Eso no es así, eso es todo lo contrario. Como Dios nos ama, Él quiere corregirnos, Él desea que nosotros vengamos hacia Él arrepentidos, con una actitud de arrepentimiento genuino para que Él pueda perdonarnos, confesar nuestros pecados a Él, confesar nuestra ofensa y entonces buscar que Él nos perdone. ¿Sí? De eso se trata. Hermanos, los siguientes versículos dicen que Dios es nuestro refugio, podemos acudir a Él. Yo no sé cuántas veces cuando se busca a Dios ha recibido un no por respuesta, ¿verdad que no? Dios siempre está accesible para nosotros. Y por eso David
exhorta a sus lectores, después de haber experimentado esta maravillosa obra de perdón en su vida, David exhorta a sus lectores, busquemos a Dios pronto. El momento oportuno, hermanos, para buscar a Dios y confesarle algún pecado que hayamos cometido, no es mañana, no es la otra semana, no es el otro mes. El momento oportuno para buscar a Dios es ahora mismo, no nos tardemos, mañana no sabemos qué sea lo que puede pasar, el momento oportuno es ahora. David dice en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora debemos buscar a Dios, nuestro refugio, Él nos va a guardar, Él va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa de buscarle y confesar esos pecados que hemos cometido. No vamos a recibir un no por respuesta de parte de Dios. Él siempre está accesible para nosotros y más aún cuando nosotros le busquemos con una actitud de humillación, de sumisión y de obediencia. Detengámonos otro momento, hermanos, y quiero preguntarnos, ¿qué nos detiene a nosotros de confesarle nuestros pecados a Dios? ¿Qué nos detiene a la hora de confesarle nuestros pecados a Dios? Yo me hacía esta pregunta y pues no sé, se me ocurrían algunas opciones como miedo, tal vez el miedo nos está deteniendo, tal vez la vergüenza de algo que hemos cometido y pensamos que es muy vergonzoso para nosotros, pero pues al fin y al cabo Dios ya lo sabe, ¿verdad? Tal vez el orgullo, mi orgullo no me deja confesar una falta que yo he cometido, una ofensa que he cometido para con Dios. Pero, queridos hermanos, déjenme decirle que ninguna de estas excusas es válida realmente. No nos tardemos en acudir a Dios con una actitud de humillación, de arrepentimiento, para poder recibir su perdón. Ahora, es interesante que la cosa no acaba aquí, ¿verdad? Uno pensaría que el Salmo ya acaba aquí porque tuvo una buena conclusión, ¿verdad? Bueno, pecamos, nos arrepentimos, confesamos, Dios nos perdona. Ahí se acaba todo, ¿verdad? Pero el Salmo no acaba aquí. David tiene todavía algunas cosas que decirnos. Vamos a leer versículos 8 y 9. Miren qué interesante lo que dice. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Voy a confesarles algo, hermanos, cuando yo estaba más chiquito y que comencé a entender cómo funcionaba mi relación con Dios, que mis papás, pues muy buenamente se sentaban conmigo y me contaban, me hablaban de Dios, me contaban cómo funcionaba mi relación con Él. Yo empecé a razonar eso y llegué a una conclusión lógica en mi mente. Y la conclusión a la que yo llegué fue, a ver, entonces tenemos un Dios bueno, que no quiere que pequemos, pero que siempre nos perdona cuando pecamos. Entonces lo que yo dije es, ok, entonces yo puedo pecar todas las veces que quiera, siempre y cuando confiese mi pecado a Dios, ¿verdad? Yo cometo pecado, luego confieso y ya está, ¿verdad? Todo listo. Esa fue la conclusión que yo llegué en ese momento y pues ahora me río de esa conclusión, ¿verdad? Porque sabía que estaba, ahora me doy cuenta que estaba equivocado. Esa es una visión muy simplista y no es tan sencillo como parece. Dios no quiere simplemente que nosotros pequemos, nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado, Él nos perdona y ya. La verdad es que Dios en estos versículos queda demostrado que Él quiere obrar un proceso de restauración en nosotros cuando nosotros cometemos algún pecado. Dios quiere instruirnos, Dios quiere guiarnos por el camino correcto. Dice el versículo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando nosotros, supongamos que vamos en un camino, en una carretera, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos es como si nos saliéramos de ese camino, nos saliéramos de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios nos demanda. ¿Qué quiere hacer Dios? Sí, que nos arrepintamos ahí donde estamos, que confesemos nuestro pecado, pero Él quiere ayudarnos, tomar el timón de nuestro carro y ayudarnos a volver a regresar a ese camino correcto. ¿Y sabe qué? Este proceso de restauración que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros no siempre va a ser fácil. Bueno, de hecho, me atrevería a decir que pocas veces va a ser fácil. La mayoría de veces va a ser difícil, va a ser complicado. ¿A cuántos les gustan ser disciplinados? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? No nos agrada en el momento. Hebreo dice que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, pero al final da fruto apacible de justicia. Dios quiere instruirnos, Dios quiere corregirnos, Dios quiere restaurarnos. Y seguramente eso no va a ser bonito para nosotros. Dios va a saber cómo va a tratar con nosotros, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo va a tratar Dios con cada uno, pero Él quiere obrar un proceso de restauración en nosotros cada vez que nosotros pecamos, pero confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos con la actitud correcta. Entonces Él quiere ahí obrar un proceso de restauración en nosotros, según sus métodos. Cuentan por ahí que
al lápiz le duele cuando le sacan punta, ¿verdad? Es un proceso doloroso para él. Pero a la larga, ¿qué sucede? Eso es por su bien, para que ese lápiz pueda escribir mejores trazos en el futuro. El pastor Ricardo nos daba el ejemplo la semana pasada de los pámpanos, ¿verdad? Esas ramas que de vez en cuando necesitan ser podadas para que a la larga produzcan más fruto. No es agradable, y así es la disciplina del Señor también. No es agradable en el momento, pero al final trae buenos frutos. ¿Se recuerda cuando sus papás lo disciplinaban a usted, cuando estaba chiquito? Yo me enojaba que me regañaran, ¿verdad? Para mí era bien tedioso que mis papás me disciplinaran, que me regañaran. Y lo que más me enojaba después de todo era que me decían, lo hago porque te amo, lo hago por tu bien. Y yo, oh, no, pero eso no es por mi bien, ahí llorando, ¿verdad? Y yo me enojaba mucho cuando me decían eso, me enojaba todavía más porque yo decía, bueno, si me estás pegando, si me estás dando con el cincho, ¿verdad? Con la chancleta, no sé con qué, ¿cómo va a ser eso por mi bien? Ellos siempre lo decían, y ¿sabe qué? Ahora entiendo que realmente sí era por mi bien, aunque en ese momento a mí no me gustara, sí era por mi bien. Yo no sé dónde estaría hoy sin la disciplina de mis papás, sin la corrección que ellos me dieron. Si cada vez que yo cometí un error, ellos pacientemente me disciplinaron, me corrigieron y me ayudaron a regresar al camino correcto. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere corregirnos por nuestro bien, quiere disciplinarnos y seguramente va a ser un proceso doloroso, no va a ser fácil, va a ser complicado, pero a la larga va a ser por nuestro bien. ¿Y sabe qué? En este proceso de restauración, Dios va a obrar que usted y yo podamos crecer en nuestra relación con Él. Vamos a crecer si aceptamos su disciplina, si aceptamos su corrección y si aceptamos su restauración, esa restauración que Él quiere obrar de una manera completa en cada uno de nosotros. Versículos 10 y 11, hermanos, último versículo del capítulo, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén a eso, hermanos. Este salmo, Salmo 32, titulado en mi Biblia, La dicha del perdón, nos enseña, hermanos, que es bienaventurada, es dichosa aquella persona que se humilla ante Dios para pedirle perdón y que recibe ese perdón de Él. Eso es lo que nos enseña este salmo. Y en este tiempo que estamos aprendiendo acerca de cómo mejorar en nuestra relación con Dios, debemos entender que parte importante de crecer en nuestra relación con Dios, ese crecimiento, parte importante de ese crecimiento se dará cuando usted y yo comencemos a vivir una vida de arrepentimiento, cuando dejemos de ser permisivos o de ser apáticos o indiferentes hacia el pecado en nuestra vida y comencemos a arrepentirnos ante Dios, aceptando su corrección y ese proceso de restauración que Él quiere obrar en nosotros. Hoy vimos una forma de cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios y ese es adoptando un estilo de vida de confesión de pecados y arrepentimiento, porque eso se nos demanda y pues obviamente después también aceptar la corrección y la disciplina de Dios, que al fin y al cabo solo va a ser para nuestro bien. Para terminar, solo quiero dejarles, hermanos, algunas aplicaciones para que podamos reflexionar en ellas, ¿sí? En primer lugar, reflexionemos en cuál ha sido nuestra actitud hacia el pecado hasta este momento. ¿Cuál ha sido nuestra actitud hacia el pecado hasta este momento? Tal vez una actitud orgullosa, tal vez una actitud prepotente, tal vez una actitud indiferente incluso. No nos importa si hay pecado en nuestra vida o no, si hay pecado en nuestro corazón o no. No sé cuál sea su actitud hacia el pecado, solo usted y Dios lo saben, pero ¿será que necesitamos mejorar algo? ¿Será que necesitamos cambiar algo en la forma en que hemos estado viendo el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente? Evaluemos, hermanos, evaluemos cuál ha sido nuestra actitud hacia el pecado hasta este momento y si necesitamos hacer algún cambio para poder alcanzar ese crecimiento en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, hermanos, ¿será que hay algo que necesitamos confesarle a Dios en este mismo momento? ¿Hay algún pecado que hayamos cometido del cual no nos hemos arrepentido y necesitamos confesarle a Dios? Posiblemente hay orgullo en nuestro corazón. Posiblemente yo tuve un arrebato de enojo, un arrebato de ira en el cual traté mal a otras personas. Yo sé que eso está mal. Posiblemente hay envidia en mi corazón. Posiblemente hay resentimiento, hay rencor en mi corazón. Posiblemente no he sido del todo honesto en mi trabajo o en mi lugar de estudios, buscándome bien, claro, buscándome bien, pero no he sido del todo honesto.
¿Será que eso le agrada a Dios? Posiblemente he cometido una ofensa contra alguien más. Hermanos, no sé, solo usted y Dios lo saben. Pero si hay algo que necesitamos confesarle a Dios en este mismo momento, debemos hacerlo con la actitud correcta, con una actitud de humillación y de arrepentimiento hacia Él. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y por último, hermanos, en tercer lugar, en medio de una cultura cristiana que cada vez se ha vuelto más permisiva y tolerante hacia el pecado, ¿sí o no es cierto que esto pasa? La semana pasada estaba en una clase y un profesor decía, se dan cuenta cómo a medida que avanza el tiempo, la lista de pecados se va reduciendo. Las cosas que son consideradas como pecados se van reduciendo, porque muchas otras salen de la lista y ya se consideran como algo normal, como algo tolerable, como algo permisible, ¿sí? Cosas que tal vez hace muchos años se consideraban pecado, ahora pues ya es algo normal en nosotros. Y esa lista se va reduciendo cada vez más. Y él hacía esta observación y me pareció muy interesante y la verdad es que es cierto. Tal vez sea por nuestro orgullo, no sé por qué razón sea, pero hay muchas cosas ahora que las permitimos, que las toleramos, que las pasamos, porque está bien, ¿no? Es un pecadito chiquito, ¿verdad? Creemos incluso que ciertas conductas que nosotros tenemos, que posiblemente sabemos que no le agradan a Dios, no necesitan, no demandan que nosotros confesemos ese pecado a Él y nos arrepintamos. Entonces, hermanos, en medio de una cultura que se ha vuelto totalmente permisiva y tolerante hacia el pecado, usted y yo tenemos que tener la actitud correcta. La actitud correcta es entender que cada vez que yo cometo un pecado, cometo una ofensa contra Dios, tengo que acercarme a Él humillado, con una actitud humilde, arrepentido, buscando que Él me perdone y buscando que Él me restaure. ¿Sí? Esa es la tercera aplicación, hermanos. Entonces, queridos hermanos, el crecimiento espiritual va a venir a nuestras vidas cuando no podamos convivir con un pecado no confesado, sino que tengamos la necesidad de correr hacia Dios para confesarlo, arrepentirnos, buscando su perdón y también su restauración. Ese es el reto para hoy, hermanos. Que Dios nos ayude a adoptar, a apropiarnos de este estilo de vida de confesión de pecados y de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera mi comunión con Dios no permanecerá obstruida, va a estar bien y al mismo tiempo yo voy a estar creciendo en mi relación con Él. Hermanos, crezcamos juntos en nuestra relación con Dios a través de cultivar un estilo de vida de confesión y arrepentimiento. Y esto es importante que debe ser intencional en nosotros. Debemos ser intencionales en cultivar esto. No es fácil, hermanos, sé que es un gran reto, pero con la ayuda de Dios vamos a poder hacerlo. ¿Y qué les parece si terminamos orando, pidiendo porque sea Él quien nos ayude a esto, sea Él quien nos ayude a de verdad poder poner en práctica esto y pues ser esa persona que se describía en los primeros versículos, ¿verdad? Dichosa aquella persona que goza de una buena comunión con Dios porque Él no le culpa de iniquidad, porque tiene las cuentas claras con Él. Ese es mi deseo y espero que también sea el suyo. Oremos, hermanos, para terminar. Dios, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, poder estudiar tu palabra, meditar en ella y aprender lo que quieres hablarnos, Dios. Sin duda es un gran reto poder vivir en esta cultura tan permisiva con el pecado, poder tener un estilo de vida de confesión de pecados, Dios. Tú nos mandas a confesarte nuestros pecados con una actitud humilde, con una actitud de arrepentimiento para poder recibir tu perdón y tu restauración. Te pido que tú nos ayudes a esto, Dios. Danos entendimiento, danos sabiduría para identificar qué pecados nosotros hemos estado cometiendo, que a ti no te agradan y que pues podamos traerlos a ti, podamos confesártelos a ti, entregártelos a ti, arrepentirnos con una actitud humilde y sobre todo, Dios, quiero pedirte que también cuando tú vayas a disciplinarnos, cuando tú vayas a obrar ese proceso de restauración en nosotros, quiero pedirte que nos ayudes a aceptar esa disciplina de la mejor manera, sabiendo que al final va a ser por nuestro bien. Dios, nuestro deseo es crecer en nuestra relación contigo, crecer espiritualmente, llegar a esa meta que la Biblia describe a la estatura del varón perfecto, como lo fue tu Hijo Dios. Así que te pido que nos ayudes a poder crecer a través de esto, a través de cultivar intencionalmente una vida de confesión y arrepentimiento de pecados para que estemos bien contigo, para que nuestra comunión esté bien y que podamos alcanzar ese crecimiento tomado de tu mano. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.